dictan auto de formal prisión a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta. Autoridades federales ofrecen detalles de la captura del Z-42. La organización delincuencial que encabezaba se dedicó al tráfico de drogas, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos, tráfico de personas y de armas, misma que llegó a expandirse a algunos países de Centroamérica. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne con líderes políticos y empresariales de Reino Unido. Destaca cambios en México. En los últimos 2 años, México emprendió la ruta de la transformación y logró materializar importantes reformas de carácter estructural que sin duda nos dan una nueva plataforma para impulsar el crecimiento económico. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, prevé más ajustes al presupuesto del siguiente año. Exoneran al policía que mató a un joven afroamericano en Ferguson, Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este jueves 5 de marzo. Raimundo Rivapalacio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Raimundo. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días. Pues termina la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Inglaterra. Va hacia Aberdeen, que es la capital petrolera de Escocia. Es la puerta de entrada al Mar del Norte, donde pues va a estar menos de 24 horas antes de regresar a México. Mañana visita del presidente Peña Nieto, esta visita de Estado al Reino Unido, fíjate, Juan Pablo, que ha tenido un brillo como nunca antes yo recuerdo en la historia de las visitas de Estado o de trabajo de algún presidente mexicano al Reino Unido, por razones absolutamente coyunturales. Sí, sobre todo entendiendo el glamour y el protocolo que implica una visita oficial al Reino Unido. Varios medios de comunicación, sobre todo los ingleses, más allá de los europeos, se dedicaron a hacer un análisis muy claro de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, de la primera dama Angélica Rivera, a la cual catalogan como un activo para el presidente Enrique Peña Nieto. Hay medios tan importantes como la revista Hello, el Hola, el famoso Hola, que también en España y en México tiene una presencia importante, en el cual habla del glamour de la primera dama para el presidente Enrique Peña Nieto. Inclusive, ahí estamos viendo la portada del diario digital del Hola, inclusive equiparando la elegancia de la primera dama con la elegancia de la reina Isabel. Hablan de los vestidos, hablan de las joyas y hablan también de la presentación del día. Estamos viendo, es la imagen precisamente de la primera recepción al Palacio de Buckingham. Cuando llegan, ¿verdad? Cuando llegan y son recibidos en el Palacio de Buckingham. Esas son las imágenes de la cena. Y del vestido de gala rojo, que también generó muchísimos comentarios por parte de la prensa especializada, que se dedica precisamente al análisis de la elegancia y de la aportación de los accesorios con los cuales atienden a las cenas oficiales. Este tema, que a nosotros nos parece frívolo, sí. Finalmente nosotros somos una república, no una monarquía, sí. Tiene otro tipo de valor entre los ingleses. Bueno, tanto que lleva la monarquía británica aproximadamente unos 20 años sometida a una crítica sobre una línea de pensamiento que dice que hay que terminar con la monarquía, sí. Hay que caminar hacia una república, y todavía la mayoría de los ingleses dice no, porque nosotros queremos la monarquía. El tratamiento de los medios lo demuestra. Bueno, porque además tienen cronistas de la monarquía, o sea, hay una cobertura permanente con expertos que solamente tocan asuntos de la monarquía, porque no lo ven desde un punto de vista superficial, frívolo, sino como parte de lo que es el sistema político, social, sí. en Gran Bretaña. Uno de los diarios más importantes en Inglaterra, en Reino Unido, The Guardian, en uno de sus encabezados lee cómo vestirse para una cena de Estado por el presidente Enrique Peña Nieto, en el cual dedican todo un artículo. Precisamente estamos viendo también la portada del artículo digital, en la cual dedican todo un artículo a presentar la vestimenta del presidente Enrique Peña Nieto una vez llegando a la visita oficial, y por otra parte a la cena de Estado. Inclusive se refieren a los peinados, a las alturas, a cómo decir
cierta forma la vestimenta expresa y dice de cierta forma también un mensaje no solamente político, sino social. Ayer el Daily Telegraph es un periódico que tiene una circulación de 1 millón de ejemplares. El Daily Telegraph, de los periódicos de circulación de contenido general, que no son tabloides, es el de mayor difusión en la Gran Bretaña. Nada más para dar un pequeño ejemplo de comparación, el Financial Times distribuye en el Reino Unido aproximadamente unos 180,000 ejemplares. Sí. Entonces, distribuye más fuera del Reino Unido. El Daily Telegraph tiene 1 millón de ejemplares. Sí. El periódico Independent, muy conocido en México, pues tiene 120,000 ejemplares. Estas cifras de circulación tienen que ver únicamente con el impacto, porque ayer publicaron pues como una quinta parte de su primera plana la fotografía de Angélica Rivera. Lo mencionamos porque yo digo, gracias a esta presencia, a este activo de Angélica Rivera, la prensa inglesa volteó a ver la visita, porque normalmente no voltean a ver estas visitas de Estado, salvo que sea de algunos de los líderes de las potencias nucleares. Inclusive hay encabezados que se lleva la primera dama, no tanto la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, con un mail online que dice la primera dama en rojo, la primera dama de México, muy sonriente en el Palacio de Buckingham. Es decir, no hace ninguna referencia al presidente, sino más bien a la presencia. Estamos viendo ahí la portada del mail online, en la cual hace referencia a la presencia de la primera. Ayer fue el día de reuniones políticas del presidente Peña Nieto con los ingleses. Inclusive se reunió con el primer ministro David Cameron, que es el jefe de gobierno, que esa es realmente la discusión política importante de esta gira. Y pues prácticamente no aparece registrada. Lo que aparece registrada en la prensa británica es la visita que hizo la primera dama junto con la condesa de Wessex, que es la esposa del hijo menor de la reina Isabel, al set donde están grabando la 6ª temporada de Downton Abbey, esta serie inglesa multipremiada que habla sobre la decadencia de la época victoriana del Imperio Británico de la reina Victoria y de la transformación de la aristocracia al cambio del siglo pasado y el periodo de las dos guerras. Es una serie muy, les decía yo, muy aclamada. Pues visitaron el set y los grandes artistas que participan en esta serie estaban muy sonrientes en la fotografía. Resaltando su condición inclusive de actriz en alguna ocasión, y eso los medios también le dieron una información importante. Pues esta visita tuvo un gran éxito en la prensa británica por el gran activo del presidente, que es su esposa, la primera dama Angélica Rivera. Pero pues no todo es pompa y circunstancia. Anoche en el puerto de Lázaro Cárdenas fue asesinado el contraalmirante José Luis Corro. José Luis Corro era jefe de la capitanía del puerto. Iba llegando a su casa aproximadamente a las 9 de la noche cuando un grupo de personas se le acercó y lo acribilló. ¿Por qué es importante este registro y lo que va a venir en la investigación? Primero, porque es en principio, porque es el primer jefe militar asesinado en Lázaro Cárdenas, en una función en donde la Marina, por eso es el contraalmirante, la Marina había tomado el control del puerto de Lázaro Cárdenas hace ya aproximadamente 2 años y había hecho un muy grande control de los precursores de las metanfetaminas que vienen de la India y de China a ese puerto, y que era y sigue siendo parte del gran negocio de las drogas de los cárteles mexicanos. ¿En qué contexto se da? Y eso lo tendrá que determinar la investigación federal que se inició ya, si esto es una respuesta de alguna manera a la detención el viernes pasado de Servando Gómez Martínez. No se sabe si esto es consecuencia de la captura del viernes o si es consecuencia de lo que ha venido haciendo la Marina en ese puerto. Pero inusual, es la primera. Es inusual, es muy importante.
no aparece de manera bien registrada en los medios mexicanos, algo que me llama la atención porque el 36% de los impactos en el país informativo que nos proporciona la agencia Intélite sí tiene que ver con el narcotráfico, con la captura, muy importante la captura de Omar Treviño Morales. Ayer en la mañana les dábamos a conocer lo que horas antes había sucedido. Esta captura que se confirmó fue en los suburbios de Monterrey ayer sin ningún disparo, una operación quirúrgica impecable que realizaron las unidades, los comandos especiales del Ejército y de la Policía Federal hacia las 4 de la mañana. Vamos a hablar sobre este caso más adelante. Sí. Nada más le adelantamos que a él le acredita las autoridades mexicanas pues la autoría intelectual, en buena parte material, de aquel secuestro y la matanza de 72 centroamericanos en San Fernando, en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, y también aquel episodio trágico y muy visible sobre el incendio y asesinato de las personas que fueron a jugar bingo, sí, al Casino Royal en Monterrey. También un tema que fue resaltado de forma importante en la prensa internacional, en la cual resaltan la violencia del cártel de los Zetas, y por eso ante la prensa es una detención importante y es tan conocido en otros países el tema de la violencia y lo sanguinario que son los Zetas. Ese tiene 36% de los impactos, 27% de los impactos. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que acompaña al presidente en esta visita de Estado al Reino Unido, habló sobre el presupuesto y repitió una vez más lo que días antes había dicho en México, porque la prensa está diciendo, ¿por qué habla de cosas tan importantes en el extranjero y no en México? Bueno, pues sí lo había dicho en México, que el próximo presupuesto federal va a ser construido a partir de cero. Entonces, esta reiteración del secretario de Hacienda sobre lo que va a venir en el presupuesto del 2016, que se entregará a la Cámara el próximo septiembre, va a traer ya absolutamente revisado todo lo que será el gasto público, descontando ya toda la inestabilidad en los mercados petroleros, la expectativa del precio del petróleo para el próximo año, que no la ven por arriba de los $50 el barril, una reducción del tamaño del gobierno y la reiteración, una vez más reitero, de que no se va a endeudar, no va a haber deuda pública por parte del gobierno, ni tampoco va a haber nuevos impuestos. Estos dos elementos, ni deuda pública ni nuevos impuestos, fue una instrucción que le dio el presidente Peña Nieto en enero cuando le presentó cómo vendría el ajuste de presupuesto para el 2015. ¿Y el seguro para el precio del petróleo que tiene contratado el gobierno mexicano no estaría ya implementándose para el 2016? Esa es la parte central, porque este año todavía están las coberturas petroleras. Y la cobertura petrolera efectivamente se establece, no recuerdo exactamente si está $75, $79, donde si el barril de petróleo baja de ese nivel de precios que está en los 70 pesos por barril, la cobertura petrolera, que es un seguro, lo que hace es poner ese dinero. Ya para el próximo año no va a haber cobertura petrolera. Entonces, si hoy en día el petróleo mexicano, que está, digamos, $50 el barril, la cobertura petrolera entra con $25, $29 a cubrir ese monto. El próximo año, $50 va a ser $50. No va a haber coberturas petroleras, no porque no se quisiera, sino porque nadie va a dar coberturas petroleras en el mundo frente a la inestabilidad de los mercados petroleros, porque la guerra de los precios y la intención de Arabia Saudita de ir liquidando económicamente a sus adversarios en el sector petrolero, pues no sí, a lo peor ni la pura ni a Estados Unidos. No se va a acabar. Y hay algo que tiene que ver con esto, que es el 13% de los impactos. La caída en los precios del petróleo pues malbarató la reforma energética. Se están teniendo que revisar los costos para que las empresas extranjeras, los inversionistas extranjeros y los mexicanos participen, pero ya con como la maduración para sus utilidades va a ser mucho más largo y va a ser mucho menor en el
en el mes con mes, sí, en el año con año, se ha tenido que ir reduciendo el costo para quien quiera invertir dentro de la reforma energética. Y para poder estimular a los inversionistas, y que tiene que ver con esta información, ayer se firmó David Cameron y el presidente Peña Nieto un acuerdo de créditos de estímulo por parte del gobierno inglés para inversionistas ingleses que quieran entrar que quieran venir a México a invertir para la producción, el desarrollo, exploración de petróleo y de gas Shell por $1,000 millones. Ya los ingleses se suman a lo que Estados Unidos hizo hace muy poco tiempo, donde también está generando una serie de estímulos para sus empresas si quieren venir. Este tipo de convenios sí ayuda financieramente a los inversionistas, y una de las condiciones es que mucho de lo que compren sea doméstico. Es decir, es un círculo virtuoso lo que tratan de hacer con este tipo de inversiones, este tipo de apoyos fiscales, porque no están bien las cosas, y estamos ya viendo también otras informaciones dentro de este país informativo que nos habla de los ajustes que se están dando en diferentes niveles, como por ejemplo ayer la Cámara de Diputados, dentro de su plan de austeridad, pues canceló 17 de las 39 comisiones especiales. Vamos a hablar también en unos momentos más de estas comisiones, porque hay algunas verdaderamente interesantes que se van a sorprender ustedes. 8% de los impactos que tienen que ver con todo este contexto que le estamos platicando. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, dijo que por el ajuste al gasto público este año estiman que se van a perder entre 200,000 y 250,000 trabajos. A esta cifra se suma el déficit que trae México desde hace varios años de generación de nuevos empleos, que es de 1 millón de empleos. Entonces no va a estar bien el empleo en México este año por este tipo de ajuste, aunque el secretario Navarrete Prida dice, pero esperemos a que vengan ya los datos del primer trimestre, será a finales de marzo, para hacer la evaluación final sobre el impacto en la parte laboral para este año. Y 6% de los impactos, vamos del número 1 al número 6, cerramos este ciclo. Amnistía Internacional, esta organización con sede en Londres, Premio Nobel de la Paz, advierte sobre los riesgos que tiene la violación de los derechos humanos para la democracia mexicana. Este tema fue incorporado por los funcionarios ingleses en la agenda de discusión ayer entre el presidente Peña Nieto y el primer ministro David Cameron. Hay reportes en la prensa mexicana no confirmados donde dicen que hay un apoyo del Reino Unido a los esfuerzos que se han hecho en el gobierno mexicano, y el presidente, cuando le preguntan sobre este tema, cuando le preguntó a la prensa sobre este tema, dijo que mañana en Escocia se referiría a ello. Esto quiere decir que mañana en Escocia lo que va a dar es una conferencia de prensa donde haga ya un balance de lo que será la gira. Bueno, aquí es lo que tenemos en este momento en el país informativo de la agencia Intelite. En México no hay nada que sucediera en la madrugada, como otras muchas veces hemos tenido. Y precisamente así lo reflejan los diarios nacionales, el Universal, Excelsior, Milenio, el Financiero, prácticamente todos con una imagen del presidente Enrique Peña Nieto con el primer ministro David Cameron afuera de la puerta de del 10 Downing Street, la famosa, el famoso lugar desde donde despacha el ministro inglés. Es la residencia y la casa del primer ministro inglés. Es una puerta en una calle, nada más que hay que decirles que esa calle no es transitable. Tiene a 50 metros una reja que es infranqueable, y esta casa, nada más como una referencia turística, se encuentra atrás de Whitehall, que es la Cancillería británica. Se encuentra a unas 5 calles del Parlamento. Aquí sí que en el sistema parlamentario inglés el primer ministro tiene que ir regularmente al Parlamento a debatir con la oposición.
Y una información del Financiero Récord Histórico: en febrero se vendieron 97.558 autos nuevos, hablando del consumo interno, no solamente del tema de las exportaciones de los autos y la potencia en la que México se ha convertido, sino también hablando del consumo interno y las implicaciones que esto puede generar para la economía mexicana. Señalar rápidamente el New York Times y Washington Post información importante con respecto a la policía de Ferguson, que se dio a conocer el día de ayer que sí tiene sistemáticamente operaciones racistas en contra de la comunidad afroamericana. Esto puede tener implicaciones para el asesinato de los 3 mexicanos a manos de la policía en los últimos meses, entendiendo la demanda civil que puede generar el tema de Ferguson. Hillary Clinton en problemas con los correos electrónicos privados. Vamos a ver en qué... Tuvo que entregar a un juzgado sus correos electrónicos. Y a una comisión especial de la Cámara. Para determinar qué cosas hizo violando Todavía no leyes. empieza la candidatura y ya está en problemas la demócrata Hillary Clinton. Eso es lo que tiene la primera plana nacional e internacional y el país de la agencia Intélite. Vamos un corte, no se vaya, porque regresamos con mucha más información aquí a la mesa del primer café. Hay gente que dice que negocio y familia no se combinan, pero aquí 3 generaciones opinan lo contrario. ¿Qué tienes? El cartel de la noche en que Lincoln fue asesinado. Rick, trajeron a un Chomley que te puede interesar. ¿Qué traes ahí? Una máquina de electroshock portátil. En este lugar entran miles de años de historia y ellos le ponen un precio. Soy Rick Harrison y esta es mi casa de empeño. El precio de la historia, jueves 22 horas. Proyecto 40. Más clínicas y hospitales. Mejor tecnología. Más enfermedades de alto costo atendidas. Hoy el Seguro Popular ya cuenta con más de 57 millones de afiliados. En 2 años se han invertido 12.900 millones de pesos para atender también enfermedades de alto costo. Y este año vamos por más. Con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. Central en marzo es... El amor transforma a Kate en Lady Di. ¿Querrá ocupar el lugar de la reina de corazones? Glam. Zona Mago, la feria de arte contemporáneo más esperada del año. Trend. En nuestro 3er aniversario, te presentamos el recuento de los protagonistas de Central. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central. Cómprala ya. En un mundo donde todo, absolutamente todo es regido por sexo, todas desearían un hombre como Eddie. ¿Qué estás haciendo? Esto. Hablemos de esto un segundo, ¿sí? No. ¡Eddie! ¡Vuelve acá! Este viernes. No sabía qué hacer, ¿entiendes? Me besó y todo se convirtió en una locura. ¿No hiciste nada? No, le dije que dejara de tocarme. 3 formas de amar. La vida es cine. Viernes 22:30 horas. Proyecto 40. En su segundo día de actividades en el Reino Unido, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con líderes políticos y empresariales. Uno de los encuentros más destacados fue con el primer ministro británico David Cameron. Conversaron en privado y atestiguaron la firma de un acuerdo de cooperación en materia de cambio climático, ayuda humanitaria, política internacional y seguridad, que rubricaron el ministro británico de Exteriores, Philip Hammond, y el canciller mexicano José Antonio Meade. Destaca el compromiso México y Reino Unido en materia de derechos humanos y la extensión de una línea de crédito de hasta $1.000 millones para financiar a Pemex. Antes, ambos gobiernos crearon el grupo de alto nivel empresarial México-Gran Bretaña, y en reunión con empresarios en el Salón Oficial de Canning House, en Londres, el mandatario mexicano informó que dicho grupo busca garantizar que se duplique la inversión y el comercio conjunto. Destacó que las reformas impulsadas en el país están emergiendo a nivel global. Desde el inicio de esta administración, hace poco más de 2 años, decidimos proyectar nuestras fortalezas con mayor presencia y liderazgo de México en el contexto internacional. Posteriormente, el presidente asistió al Foro de Negocios México Day. Señaló que gracias a las reformas aprobadas, nuestro país tiene la fortaleza económica y democrática para atraer inversionistas nacionales y extranjeros, e hizo una invitación para invertir en México. En los últimos 2 años, México emprendió la ruta de la transformación y logró materializar importantes reformas de carácter estructural que sin duda nos dan una nueva plataforma para impulsar el crecimiento económico, pero al mismo tiempo
para ver en México un país en donde se abren grandes ventanas de oportunidad para invertir, para tener negocio o para ampliar los negocios ahí existentes. En materia de cultura, declararon 2015 el año de Reino Unido en México y el año de México en Reino Unido, lo que implicará la promoción de las culturas en ambas naciones y el compromiso de fortalecer los vínculos en los campos de educación, ciencia, cultura y las industrias creativas, esto es, la participación en conferencias y festivales culturales internacionales. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y además, esta visita de Estado tiene que ver con el año dual México-Reino Unido, de una enorme intensidad, se espera en materia cultural. Y tenemos precisamente en la línea al presidente de Conaculta, Rafael Tovar, y de Teresa, a quien saludamos. Rafael, muy buenas tardes en Europa, ¿cómo estás? Muy bien, Raimundo, muy buenas tardes mías, días tuyos. Rafael, platícanos primero la importancia de este año dual con el Reino Unido y qué es lo que realmente se empezó a tejer durante esta visita para lo que resta de este 2015. Bueno, mira, sin duda alguna, la relación con la Gran Bretaña es una de las más importantes relaciones bilaterales que tiene México. Es una relación que tiene 190 años, la primera relación bilateral que crea nuestro país después de la independencia es precisamente con el Reino Unido en 1825. Y en la parte cultural pues, ha sido uno de los ingredientes más importantes, y a partir de la iniciativa cultural se creó el año dual, que tenemos tanto en México como en Inglaterra. Durante este año 15, yo te podría destacar en la que mañana participo, que es la exposición de Leonora Carrington, un poco el emblema del artista mexicano británico, que se presenta una retrospectiva en la ciudad de Liverpool. En el mes de abril tenemos la Feria del Libro, en la que México es el país invitado, que abre la puerta no solo a conocer la literatura, los escritores mexicanos, sino a las posibilidades de traducciones y a que el libro mexicano entre en el mercado inglés. El 24 de marzo próximo, dentro de unas semanas, tenemos en México una exposición realmente extraordinaria que se llama El paisaje en el arte inglés. Pinturas desde el siglo XVIII, Gainsborough, Reynolds, Turner, hasta la época actual, que se presentará en el Munal, que yo creo que es una exposición que para el público mexicano será muy atractiva. Tendremos posteriormente en julio, también aquí en Inglaterra, los mayas, donde hay un gran aprecio por esta cultura milenaria nuestra, además de muchas actividades de festivales de cine, la presencia de la Orquesta Sinfónica de Londres en septiembre en México, en fin, una serie de actividades muy importantes, pero que no solo se refieren a lo inmediato, digamos, y a las presentaciones que finalmente terminan en un día, sino un programa mucho más amplio de colaboración, de becas para artistas jóvenes, programa de traducciones, en fin, creo que es una cosa muy importante y que marca la importancia que tiene México para Inglaterra en su relación. Oye, Rafael, estás hablando de becas para artistas jóvenes. Bueno, la potencia cultural en este sentido del Reino Unido pues, es centenaria. ¿Cómo va a impactar esto a artistas jóvenes en México, a creadores, a aquellos que están apenas comenzando a construir una carrera? Mira, esto es a través de la Alcaldía de Londres, la ciudad de Londres, que tiene un estatuto muy especial dentro del mundo inglés. Tiene algunas de las grandes escuelas de arte vinculadas a ellos, son patrocinadas, todos nos han abierto la posibilidad de crear programas de intercambio, sobre todo en música, de tal manera que espero en las próximas semanas, en los próximos meses, hacer ya alguna convocatoria que no solo para música, sino también para artes plásticas. Te lo comentaba porque en los últimos años lo que hemos visto es una caída sostenida, no vertical, pero una caída sostenida de mexicanos que quieran ir al Reino Unido a estudiar. Inclusive hay una promoción permanente del Consejo Británico en México para estimular y para ofrecer becas a estudiantes mexicanos. Esto de alguna manera ayuda
a impulsar una vez más este tipo de acercamiento, este tipo de participación o de que los mexicanos estén buscando abrir carreras académicas o ingresar en las grandes universidades inglesas, algunas de las cuales se encuentran entre las 10 mejores del mundo, claro, que ya se ha venido perdiendo? Claro, yo creo que sí, definitivamente es un impulso. Algunas de las grandes escuelas de arte mundiales se encuentran aquí en Inglaterra. Y no solo estamos buscando la relación con las escuelas de arte, sino también con las universidades. Por ejemplo, con la Universidad de Oxford, concretamente con el King's College de Oxford, sí, tenemos un acuerdo para crear una cátedra mexicana de literatura mexicana en Oxford, y posteriormente la abriremos hacia el cine. Son dos disciplinas artísticas en las que hay un profundo interés por conocer qué es lo que está pasando en México, y donde creo que tenemos una gran calidad. De tal manera que este año dual es la posibilidad real de poder abrir espacios para la cultura mexicana, para la formación de artistas mexicanos, y también para conocer mucho mejor el arte contemporáneo, el arte tradicional, como las grandes exposiciones que te decía, en nuestro país. Yo creo que es un muy buen resultado que hemos estado trabajando en este gobierno, de desarrollar este año dual, que, como te comento, tuvo su inicio en una serie de iniciativas culturales. Rafael, muy buenos días, los saluda con mucho gusto Juan Pablo de Leo. Entre todo el tema de los festejos, de la cultura, del arte, ¿qué aspecto protagonista de lo que lleva la delegación mexicana ha interesado más a la cultura británica, ha interesado más a Gran Bretaña en estos momentos? Bueno, mire, yo creo que hay un gran interés por la exposición Maya, que la tenemos en julio, la que viene ahora de París, y la inauguración mañana, en la que le toca participar, de Leonora Carrington. Leonora Carrington, pues, es una artista inglesa de primer nivel, y es como el ejemplo del artista que tuvo una vinculación enorme con México durante décadas. Ella trabajó en México, mucha de su obra la produjo tanto en pintura como escultura, y se presentarán aquí en la ciudad de Liverpool, en la Tate Gallery de Liverpool. Incluso viene el mural que pinta Leonora para el Museo Nacional de Antropología, que es un mural en torno al mundo maya. Ha creado mucha expectativa. Oye, Rafael, me llama un poco la atención Liverpool. Entiendo que ahí hay una sucursal de la Tate Gallery, este espectacular museo que tiene ya 2 edificios en Londres. Pero el hecho de que vaya esta exposición a Liverpool, una ciudad que no termina de salir de la depresión de los 70s, ¿no reduce de alguna manera la exposición de la propia muestra de Leonora Carrington? No, porque mira, precisamente de lo que se trata es no nada más tener una presencia en la capital, en Londres, sino poder ir a otras ciudades importantes, y las autoridades de Liverpool han estado realmente muy interesadas precisamente en recuperar esta presencia en el escenario europeo, y nos han dado todo su apoyo y todas las garantías de que será esto un éxito, y es un público pues, también muy importante. Pues hay que recordar que fue uno de los espacios marítimos en las relaciones económicas más importantes de Inglaterra. Bueno, la revolución industrial entró por ahí y salía por allá, ¿verdad? Exactamente. Rafael, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada. No, hombre, encantado. Muchas gracias, Raimundo. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días aquí, buenas tardes allá. Le informamos, esto es datos frescos que nos están proporcionando desde la Presidencia de la República, donde nos platican, nos comentan que el mensaje del presidente Peña Nieto a los medios va a ser en escasa media hora, 40 minutos, a las 8:15 hora de México, 8 de la mañana con 15 minutos hora de México. Está programado para que hable con la prensa que lo acompaña desde Aberdeen, y después de este mensaje a medios va a ir a la Universidad Robert Gordon para esta presentación. La presentación de lo que es todo lo que tiene que ver con transferencia de conocimiento y educación sobre el sector energético. Esta universidad tiene un simulador de un pozo en aguas profundas. Hay que decir que Aberdeen, decíamos, la capital petrolera de Escocia,
es la puerta de entrada al Mar del Norte, donde todo es aguas profundas. Después de esta visita a la Universidad Robert Gordon, sale a la Ciudad de México hacia las 10:15 de la mañana, hora de México, 7 horas más tarde, y llega al Distrito Federal, pues en lo que será la madrugada del viernes a las 2 de la mañana. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos a un corte, no sabía, regresamos con más aquí a la mesa del primer café. Estas son imágenes de la selva lacandona tomadas vía satélite por la NASA. Investigadores del Instituto de Geología de la UNAM las analizan para estudiar el comportamiento del suelo de este ecosistema ante el incremento de las temperaturas. Pues incluso podemos ver incendios activos, ¿no? O sea, estos son ya parcelas o áreas que ya se quemaron, ya pasó el incendio. Y que, como les digo, ¿no? La superficie cambia, ¿no? Ya no, si antes tenía una cobertura vegetal que se reflejaba en el verde, ¿no? Ahora, pues, va a ser una superficie con cenizas y se va a ver en color negro, ¿no? Ahora, en las imágenes, como yo le estoy pidiendo un compuesto de color específico que resalte estas zonas quemadas, las vemos en morado, pero inclusive podemos ver que algunos puntos están asociados con su pluma de humo. Con la ayuda de un programa llamado ENVI, los geólogos utilizan luz infrarroja para detectar los puntos de calor o los suelos destruidos por incendios forestales. Podemos ver que entra esta parte de la reserva, que ya no es zona de conservación, sino como de uso tradicional o de otro tipo de manejo de la reserva, en donde encontramos pues también estos colores rosados. Combinaciones espectrales detectan la fecha, las áreas y la superficie quemada. Cada punto de calor se representa con un triángulo amarillo. Ahora, ¿por qué hay tantísimos puntos amarillos? Bueno, lo que yo hice fue sobreponer todos los puntos de calor o lo que podría ser un incendio activo de todo el año 2010, ¿no? Para los geólogos estamos ante una de las mayores tragedias en un bosque tropical húmedo. Un incendio alcanza hasta los 500 grados centígrados. Dentro de todo, sus estudios tienen buenas noticias. En la lacandona el suelo se comporta como un aislante. Pueden alcanzarse temperaturas muy muy altas en la superficie del suelo, pero conforme nosotros vamos como incrementando la profundidad, la temperatura va disminuyendo. Entonces sí hay plantas con raíces, más bien con bulbos o con partes subterráneas que les permitan rebrotar. Eso es una buena señal de que va a haber vegetación. El riesgo es latente. Una vez que se quema un área de la selva, se hace susceptible a incrementar el daño. Queda suelo desnudo, con tal vez uno que otro árbol que persistió, o quedan troncos en pie de un árbol que ya está muerto, ¿no? Entonces no hay un dosel que proteja al suelo, ¿no? de la radiación solar. Entonces, las temperaturas superficiales del suelo, ¿no? en sí son altas. En breve, investigadores de la UNAM colocarán sensores para medir las temperaturas máximas de los incendios, su comportamiento y el número de especies amenazadas. Carla Hernández, Proyecto 40. Durante 9 años, Proyecto 40 ha luchado por ser la voz del cambio. Además de ser una televisión inteligente, es una televisión diferente. Su tarea es construir conciencia. Hay que ver que lo que vas a contar sea interesante, inteligente. Sigo creyendo que nosotros somos los que vamos a hacer el cambio. 9 años, gracias a ti, que crees en un México libre, con entretenimiento inteligente. Si yo hubiera estado con ella, esto no habría sucedido. Ya me voy, mijita. Adiós, señora. Oye, ¿qué crees? Ya me regaló cocaína para probarla. ¿Quieres? Pues órale. Órale. Yo lo sabía. Esa amiga de Diana no me daba confianza. Vive, Fundación Azteca. A principio de la década de los 80, ante la aparición de una enfermedad que poco tiempo después se conocería como SIDA, el gobierno de los Estados Unidos y los principales medios de comunicación bloquearon cualquier ayuda, cualquier información sobre esta epidemia. En estos años de silencio, murieron y se contagiaron millones de personas. Pero un grupo de hombres homosexuales los enfrentaron
y cambiaron la historia. ¿Un corazón normal? Únicamente por 4 semanas los miércoles y los jueves a partir del 11 de marzo en el Teatro Milán. Además, gira nacional. Señora, señora, bienvenidos a Alta Definición. Sábado 20 horas, Proyecto 40. Esta semana en Vértigo, autoridades electorales y partidos se confrontan. En el arranque de las campañas, los partidos y los consejeros exhiben desacuerdos profundos sobre propaganda electoral. El Instituto Nacional Electoral enfrenta el primero de sus grandes retos. Descarga nuestra app. No hay nada que no puedan transformar. Los Restauradores. Viernes 22 horas. Proyecto 40. En menos de una semana, el gobierno federal dio un segundo golpe al narcotráfico. La madrugada del viernes pasado lo hizo con la captura de Servando Gómez Martínez La Tuta, jefe máximo de los Caballeros Templarios. Y este miércoles con la detención de Omar Treviño Morales, líder principal de los Zetas. En una operación coordinada desde el Distrito Federal y ejecutada cerca de las 4 de la madrugada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, elementos de la Policía Federal con el apoyo del Ejército lograron la captura del Z-42 en una residencia que usaba como casa de seguridad, ubicada en la calle Vía Colatina número 514 de la colonia Fuentes del Valle. Omar Treviño, de 38 años de edad y originario de Nuevo Laredo, era otro de los delincuentes más buscados en el país desde hace varios años. La organización delincuencial que encabezaba se dedicó al tráfico de drogas, secuestro, extorsión, robo de hidrocarburos, tráfico de personas y de armas, misma que llegó a expandirse a algunos países de Centroamérica. Es uno de los 122 objetivos prioritarios fijados por el Gobierno de la República. Las autoridades revelaron que la investigación para capturar al Z-42 inició en julio del 2013, tras la captura de su hermano Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40. Fue Carlos Arturo Jiménez Encinas, operador financiero de los Zetas, quien los guió al lugar donde Omar Treviño operaba. Fuerzas federales ubicaron varios domicilios en que Jiménez Encinas hacía visitas frecuentes en la zona metropolitana de Monterrey. Se observó en uno de los domicilios de la investigación a una persona con las características físicas de Omar Treviño Morales, por lo que se decidió darle seguimiento e incrementar la vigilancia en la zona para tratar de verificar su identidad. Se determinó que existían las condiciones para proceder con su detención con la finalidad, se escogió esta hora, de evitar un enfrentamiento y con ello daños a las personas que habitan en las inmediaciones. En el operativo conjunto realizado por las fuerzas de seguridad, también fue capturado Jiménez Encinas y otras 4 personas del sexo masculino. Treviño Morales está relacionado al menos con 11 causas penales, de las que se tiene respectiva orden de aprehensión. Cabe señalar que Omar Treviño Morales cuenta con una orden de detención con fines de extradición por el delito de asociación delictuosa para cometer delitos contra la salud, solicitada por las autoridades de Estados Unidos, cuyo estatus al día de hoy es vigente. Una vez que rindan su declaración en los próximos días, se determinará su situación jurídica. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
Es la segunda también detención que se hace por parte del gobierno mexicano sin un solo disparo, una detención de alto perfil sin un solo disparo. En ese sentido también habla del tema de la inteligencia, de un trabajo diferente. Es interesantísimo este tema. ¿Cómo se combate el narcotráfico? ¿Cómo se combate el terrorismo? Con inteligencia. O sea, no es con fuerza. La fuerza genera mucha violencia y también es una ruta que sí es efectiva en función de cuál es tu capacidad de fuego. Pero la inteligencia es la más eficiente, la más eficaz, la más limpia, por llamarlo de alguna manera. Y es muy interesante, me voy a referir a lo que mencionaba Montalejandro Rubido, sobre cómo llegan a esta persona. Y vamos a hacer la analogía rápida con lo que sucedió con Servando Gómez Martínez. En el caso de Omar Treviño Morales, dice que la forma como llegaron a él fue porque empezaron a seguir a una persona que resultó ser el operador financiero. Entonces, lo que hacen es, para cuando se hace una investigación, y fíjate, desde 2013 estamos hablando de una investigación de poco más de 2 años, donde tienen una serie de casas, una serie de personas que están vigilando en términos de inteligencia y que alguna vez lo platicamos. Cuando hay una de estas personas, un vehículo que aparece en una zona de manera regular y aparece en una zona donde hay también una actividad delincuencial aparentemente no vinculada, ese vehículo y esa persona se convierte en un objetivo fundamental para la investigación. Es un pequeño descuido que se aprovecha en las tareas de inteligencia para poder encontrar esta ruta. Entonces, empiezan a seguir desde hace 2 años al operador financiero. Y después de 2 años van tejiendo, van viendo todas las áreas a donde va, todas las zonas que frecuenta, todas las casas que visita, y lo van siguiendo. Sabían que era el operador financiero desde hace 2 años, pero lo importante para las autoridades no es detener a una persona, sino tratar de capturar a todo lo que más se pueda de la organización, es decir, no queman en una persona que pueda hacer una captura importante lo que puede llevarlos a sus jefes. Lo permiten seguir operando. Y lo van viendo para ver también en qué momento cae. Esto es lo que resulta en el momento en el cual finalmente él hace conexión física con Omar Treviño Morales y lo identifican, es cuando se da ya esta operación. Me voy 5 días antes a Servando Gómez Martínez, cuando nos hablan también que vigilaron casas, vigilaron personas y que vieron una persona, a un joven, un señor, que aparecía frecuentemente por todos lados, que es al que identificaron como el mensajero. Que compró el pastel también. Sí. Entonces, aquí tenemos al financiero que finalmente los lleva a Omar Treviño Morales, y en el caso de Servando Gómez, tienen a quien identificaron como un mensajero que está detenido, que los lleva con la tuta. Sí. Esta es una operación de inteligencia, son operaciones de inteligencia y nos la están platicando. O sea, lo fascinante es que nos están contando cómo lo hicieron. Y si uno revisa estos 2 tipos de operaciones y escucha muy bien el detalle con el cual Montalejandro Rubido nos lo ha descrito tanto en esta conferencia de prensa como el viernes pasado en el caso de Servando Gómez Martínez, y nos acordamos cómo la CIA encontró a Osama Bin Laden, es exactamente lo Fue el mensajero de Osama Bin Laden por parte de la CIA el que fue investigado. Es después de estar viendo personas, siguiendo personas, viendo casas de seguridad, finalmente un descuido en la seguridad es lo que los lleva a este tipo de capturas. Muy buena captura. ¿A dónde vamos? Que es el día siguiente. Los Zetas se quedan descabezados. Una vez más se quedan descabezados. Los Zetas es una organización militar que empieza a ser construida con desertores del ejército, con 32 desertores del ejército, por Osiris Cárdenas, que fue detenido hace ya más de 10 años, se encuentra preso en Estados Unidos, es testigo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, con lo cual le redujeron significativamente su sentencia, le devolvieron parte del dinero. ¿A cambio de qué? A cambio de que tenga que vivir en una prisión distinta cada 2 meses porque lo van a matar sus viejos cómplices. Ese es, bueno, ¿quieres tú reducir tu pena? Pues vas a tener que vivir toda la vida volteando sobre tu hombro. Cuando
es capturado Ciel Cárdenas y deportado a Estados Unidos, quien asume el liderazgo de manera muy sólida es Heriberto Lascano, que tiene como segundo y después tiene como una rivalidad a Miguel Treviño Morales, el hermano de Omar Treviño Morales. Heriberto Lascano muere en un enfrentamiento con el ejército, se queda como jefe único Miguel Treviño Morales, pero al ser detenido y asumir su hermano, que vemos que una persona muy sanguinaria, en alguna ocasión le dijo a un informante de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que él había matado a 1000 personas, él solo a 1000 personas. No está esto ni judicializado, ni está probado, pero sí se habla por los casos en los cuales se identifica su participación de Omar Morales, San Fernando, el Casino migrantes, Royal. ¿no? Que también lo decías ayer, son migrantes también centroamericanos, hondureños, salvadoreños, no solamente elementos mexicanos. Por eso el impacto hoy de esta captura en Centroamérica y América del Sur es tan grande. Inclusive hay varios periódicos latinoamericanos que dan la fotografía en primera plana. Es una información de primera plana en algunas. Aquí tenemos el Comercio de Lima, que es el principal comercio de Perú, que trae la imagen en su primera plana, a 3 columnas la fotografía en la primera plana. Entonces, lo que vemos es que es parte de la descomposición de los Zetas, y aquí al caer Omar Treviño Morales, pues no debería de sorprendernos que haya un pequeño o un importante repunte de violencia, porque las dinámicas, las contradicciones internas en los Zetas, pues van a buscar en este momento un liderazgo único. Un rompimiento y posibilidad, como ha ocurrido con la familia. Ya hay rompimiento, ya hay rompimientos ahí desde la caída de Miguel Treviño Morales, y debido a estas fricciones internas en el cártel se dio pues la reciente violencia en Matamoros, en Tamaulipas, con el cártel del Golfo, y habrá este repunte de violencia porque, y esto es una hipótesis, aquí está la fotografía del comercio, está ahí a 3 columnas abajo, está el presidente de Perú y abajo está el Z42. Pero bueno, lo que sucede en estos casos es que se crea un pequeño vacío que aprovechan para las organizaciones criminales para poder tener control. Entonces aquí es tanto dentro de los Zetas, que ya estaban en una descomposición interna por la falta de un liderazgo único, como el cártel del Golfo, que tratará de eliminar o de controlar a quienes fueron sus socios y fueron sus empleados, y hoy son sus principales. Y también qué implicaciones tiene para el gobierno en el sentido del tema de seguridad que tanto se habla en estos momentos, el hecho de que también durante la gira se hayan anunciado estas 2 detenciones importantes. Bueno, la primera no durante la gira, pero sí habla de un tema de confianza hacia las policías. Ayer el mismo le ayuda en el discurso, ¿verdad? Porque en el momento en que hay un cuestionamiento, dice, bueno, sí, estoy haciendo un diálogo imaginario. Si hay un cuestionamiento sobre el Estado de Derecho, y bueno, sí tenemos deficiencias, estamos trabajando que aquí está. O sea, aquí hay 2 personas detenidas dentro de los estándares de lo que es un Estado de Derecho. Eso ayuda mucho en la discusión y también neutraliza muchas de las críticas. Me preocupa, lo único que sí me preocupa es que la manera como están definiendo los términos de la victoria en este gobierno. Un problema que yo veía en el gobierno de Felipe Calderón es que la definición de la victoria en la lucha contra las drogas se establecía a través de la captura de 32 capos. Entonces, capturaron 27. Por lo tanto, Felipe Calderón ganó la guerra contra las drogas en los términos como planteó su victoria, sí. Esa era su victoria, no era la seguridad del país. Que me recuerda al set de naipes del gobierno norteamericano cuando estaban haciendo las detenciones después de los ataques de victoria. En el caso que estamos viendo, lo dicen en cada captura, pues ya van 88, 86 de los 122 objetivos. Entonces, no me gusta que se establezca como definición de victoria las capturas, porque entonces lo que tienen los gobiernos, y es lo que sucedió en el gobierno de Felipe Calderón y va a suceder, te dicen es que fracasaron. Y lo que hay es un fracaso en el fraseo de la estrategia.
Pues Raimundo, nos vamos. Muchísimas gracias. A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en la mesa del primer café. Mañana los esperamos a las 7 en punto aquí. Gracias, muy buen día. Que tenga excelente tarde. Pues muy buen día. Muy buen día. Gracias. Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Que allí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser. ¿Cómo se encuentra la industria de llantas en México? ¿Cuáles son las tendencias y negocios alternativos como es el combustible? Martín Rosales, presidente de Goodyear México, nos comenta. El mundo de las llantas, hoy día, ¿cómo se vive esta industria en México? Es un mercado que es el segundo en Latinoamérica en tamaño, con lo cual es muy grande, es importante, maneja más de 25 millones de llantas, solo en el negocio de reemplazo, tomando las distintas industrias que tú mencionabas. ¿Hacia dónde va la tendencia de esta tecnología? La tendencia va a una demanda cada vez mayor de llantas de mayor valor agregado, de llantas que requieran más tecnología. ¿Y por qué eso? Por la industria que está teniendo México, donde están viniendo un montón de compañías automotrices a basarse aquí, a poner sus plantas de producción aquí. Otros mercados o otros segmentos industriales, como es la misma construcción, parques de diversión, están requiriendo el uso de llantas. ¿A qué se debe y cómo se está dando este nuevo segmento? Bueno, la construcción es uno de los segmentos por excelencia de nuestra compañía. ¿Y por qué eso? Porque requieren llantas de altísima resistencia para poder trasladar distancias largas y llevar cargas muy elevadas. Tanto la construcción como el transporte de descarga o el transporte de distribución. Estas nuevas alternativas donde le están dando cabida a las llantas en territorio mexicano, como por ejemplo el combustible, para hacer combustible o para parques, para el piso de parques, ¿tenderá a crecer? Eso tiende a crecer y eso está muy relacionado con el espíritu y los valores de nuestra compañía en cuanto al cuidado del medio ambiente. En concreto, sin lugar a duda, las inversiones a territorio nacional avanzan, así que sería bueno reenfocar las bases que se necesitan para que se permee en todo sentido. ¿Estás cansada de rizarte, de esperar, de quemarte y de freírte? ¿Y todo para terminar con unos rizos mal hechos que te durarán muy pocas horas? Debe haber una manera de hacerlo mejor.